el manejo va a atender una problemática internacional. La problemática es que las cepas de nematodos o, por ejemplo, también de ácaros como las garrapatas, pues ya son resistentes e incluso son multiresistentes. Esto quiere decir que los fármacos que utilizamos en campo ya no están funcionando y desafortunadamente para nosotros tenemos muy poquitas moléculas en el mercado, ¿no? Hola, bienvenidos a Carnecast. Mi nombre es María Salud Rubio Lozano y voy a ser su anfitriona el día de hoy. Para los que no me conocen, soy originaria de Andalucía, que está al sur de España, pero mexicana ya de corazón desde hace 30 años. Mi formación es en veterinaria y mi posgrado en ciencia de la carne. Actualmente soy profesora e investigadora en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, en México, donde he realizado trabajos para definir la calidad de la carne comercial en este país. Pero sin más preámbulos, y para este episodio de Carnecast vamos a hablar acerca del manejo integrado de parásitos, y para esto estamos de manteles largos porque tengo la suerte de presentarles a la doctora Cintly Martínez de Montellano. Hola Cintly, ¿cómo estás? Bien, María, muchas gracias por esta entrevista. Honrada. Sí, mira, te voy a pedir que le digas a la audiencia una pequeña reseña de tu historial académico. Yo sé que eres campechana, que eres veterinaria y que tienes posgrados en el extranjero, en Francia pues, particularmente. Pero cuéntanos tú, por favor, un poquito de tu trayectoria, cómo acabaste en la Facultad Veterinaria de la UNAM y cómo es que te dedicas al manejo integrado de parásitos. Claro, claro, gracias. Bueno, pues soy egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, soy médico veterinario zootecnista y bueno, nos dedicamos precisamente al manejo integrado de parásitos con el preámbulo de la resistencia antihelmíntica. Entonces eso me lleva a mí a hacer el posgrado a Francia. Estuve primero en la Escuela Nacional de Veterinaria en Toulouse, también en el Centro de Cooperación Agroeconómica de Montpellier y hago la maestría. Después me invitan a quedarme a hacer el doctorado, precisamente en el mismo caminito, y termino en el Politécnico Nacional también de Toulouse. Y llego a la UNAM pues con estos grados, ¿no? Con un programa de el rejuvenecimiento de la planta académica, y llegamos precisamente a este programa al Departamento de Parasitología, del cual pertenezco, y también, bueno, pues trabajamos con investigación y docencia. Y bueno, la línea de investigación que tengo, pues es precisamente el manejo integrado, donde se derivan otras líneas de investigación, ¿no? Un poco el manejo de plantas o metabolitos secundarios para el control parasitario, el cuidado de la microbiota, las interacciones macrobiota-microbiota, pero finalmente lo engloba el manejo integrado de parásitos. Ok, muy bien. Yo sé que México es un país que gran parte del territorio es tropical y que los parásitos son un grave problema. ¿Qué ha pasado con la resistencia a estos parásitos y por qué? Explícanos bien, por favor, en qué consiste ese manejo integrado de parásitos. Sí, la idea inicial, ¿no? De llamarle el manejo integrado de parásitos, que también obviamente en inglés es este manejo sustentable, ¿no? Traducido. Pero el manejo va a atender una problemática internacional. La problemática es que las cepas de nematodos o, por ejemplo, también de ácaros como las garrapatas, pues ya son resistentes e incluso son multiresistentes. Esto quiere decir que los fármacos que utilizamos en campo ya no están funcionando y desafortunadamente para nosotros tenemos muy poquitas moléculas en el mercado, ¿no? Tenemos tres grandes familias. Estos están los benzimidazoles, las lactonas macrocíclicas y los imidazotiazoles, ¿no? A grosso modo, esto ha hecho que pues la investigación se vuelque a encontrar otras medidas alternativas. Y no alternativas, sino que el manejo integrado es un conjunto de herramientas que nos van a permitir controlar las poblaciones, y el fin es no eliminar a la gente porque la historia nos ha dicho que no podemos contra estas poblaciones.
tanto garrapatas como nematodos son flexibles en su genética y mutan, ¿no? Y entonces, pues la historia nos ha dicho que no podemos ganarle, ¿no? Entonces, el manejo integrado de parásitos va a surgir precisamente al ver este fenómeno de resistencia y que no podemos contra ellos y que hay que atender el problema de diferente forma. Entonces, es una propuesta realmente para los médicos veterinarios, para los productores y que engloba diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, con nutrición puedes ayudar a aumentar la respuesta del hospedero contra estos parásitos. Exacto. Entonces, precisamente el manejo integrado va a tener tres particularidades. Una es aumentar la respuesta del hospedero, que incluiría la nutrición. Ahorita me voy al tema de la nutrición. El segundo sería disminuir la carga de parásitos que hay en las praderas, que es donde más hay un 95, bueno, un 80-95% de carga parasitaria. Y finalmente, el control adecuado, el control, digamos, el uso, ¿no? Directo de algunas moléculas, ya sean químicas o químicos naturales o químicos sintéticos, para el control de los parásitos. Entonces, volviendo un poquito a tu pregunta sobre la nutrición, para nosotros es el eje principal. O sea, un animal bien nutrido va a hacer frente a prácticamente cualquier nematodosis o el mitosis, ¿no? Los ácaros es otro tema un poco más complicado, pero también un animal bien nutrido hace frente a ácaros, incluso a moscas o a otros artrópodos, ¿no? Ectoparásitos. Entonces es muy importante hacer énfasis en esto porque parasitólogos y nutriólogos trabajamos juntos precisamente para poder hacer frente a las parásitos. Y se disminuye muchísimo el problema y me gustaría como resaltar que en una población digamos, en un rebaño o en un hato, perdón, vamos a encontrar solo de un 20 a un 25% de animales que están sufriendo realmente el parasitismo. Y que, bueno, nosotros les llamamos candidatos porque hay un fenómeno que se llama el overdispersion o el fenómeno de la superdispersión, que nos va a indicar que este porcentaje pequeñito de nuestro hato es realmente el que vamos a dirigir el manejo integrado. El target de toda la población. Exacto, y que no necesita. De hecho, uno de los principios del manejo integrado es decir, no todos necesitan un tratamiento y son muy poquitos. Lo que estás hablando me lleva a pensar que lo que siempre nos enseñaron es desparasitar a todos a la vez. Es decir, una cosa generalizada. Esa ya no es la propuesta. La propuesta es hacer una estrategia, seleccionar a tipo de animales, lo que le llaman desparasitación estratégica o selectiva, ¿no? Explícanos un poquito la diferencia. Y ahí entra algo bien, bien interesante. Yo me acuerdo cuando empecé a aprender todo esto, ¿no? Me decía uno de mis profesores, y lo decía en un público, decía, a ver, dígame, ¿a quién le duele la cabeza en el foro, no? Y entonces muy poquitos levantarían, o al menos una persona le dolería la cabeza. Y es exactamente lo mismo. Y ahí es donde empezamos a dirigir los tratamientos. Entonces, la desparasitación estratégica es montar precisamente una estrategia en nuestro grupo sensible. ¿Quién es nuestro grupo sensible en un hato? Probablemente las hembras que estén alrededor del parto, ¿no? Que están también un poco desnutridas, eso ahí vuelvo otra vez a lo de nutrición, porque encontramos muchos problemas de que le dan la misma dieta a una vaca que acaba de parir y a un animal que no está precisamente pariendo, ¿no? O en periparto. Entonces, bueno, estos fenómenos los vamos estudiando, estudiamos la epidemiología y sabemos quién es nuestra población. Entonces, la estrategia es apoyar y estimular la respuesta y también podemos dar algún tratamiento a estos animales que están en riesgo, ¿no? Que el parasitismo se puede expresar de una manera muy negativa. Y en el caso de la selectividad es tener con diagnóstico, esto es hacer pruebas coproparasitoscópicas individuales, porque de nada me sirve un grupo por este fenómeno que les estoy platicando. Entonces, al momento de tener los resultados, nosotros sabemos quién necesita el tratamiento. Y entonces, bueno, se hace la prueba, digamos, coproparasitoscópica cuantitativa, en este caso, un ejemplo es la técnica de McMaster, que nos va a permitir un umbral. Y un umbral es la carga de parásitos, perdón, la carga de huevos eliminados, ¿no? Eso es un ejemplo. Entonces, con cierto número, yo voy a establecer mis umbrales.
Y aquí lo interesante es que cada rancho, cada hato va a tener umbrales diferentes. Y entonces yo voy a seleccionar y desparasitar al animal que lo necesite. Entonces tenemos dos maneras de abordar un mismo problema, ¿no? Eso es en cuanto a la desparasitación estratégica y selectiva. Muy bien, muchísimas gracias. La explicación ha sido muy buena. Tus respuestas me han llevado a otra pregunta que yo creo que es interesante. Fíjate, yo estoy expuesta a trabajos también de antibióticos contra bacterias en alimentos y nosotros tenemos, es decir, contra alguna de estas bacterias hasta fármacos desarrollados de terceras generaciones y montones de generaciones que están todo el tiempo. No es, ya veo que tú comentaste hace un ratito que solo tenías 3 grandes moléculas en el mercado y no es algo igual que pasa con los antibióticos que están todo el tiempo sacando productos nuevos. No, es decir, no hay tanta investigación en parásitos animales como pasa con las bacterias en alimentos que nos vamos a comer los humanos. Es decir, faltaría más investigación en eso, Simply. Sí, claro, bueno, el desarrollo de las moléculas tiene una parte comercial muy fuerte, ¿no? No van a liberar nuevas moléculas en un buen tiempo y si lo liberan, pues vuelve el mismo cuestionamiento. Porque voy a poner el ejemplo de la moxidectina. Cuando sale la moxidectina al mercado, un ejemplo en un rebaño australiano, ¿no? En un año ya habían montado resistencia. Entonces, si yo no tomo en cuenta estas medidas del manejo integrado y que no debo usar tanto químico, sino emplear otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, el uso biológico, el control en la pradera, vuelvo de nuevo a la nutrición, algunos, digamos, vacunas que pudieran servirnos, pero todavía nos falta mucho desarrollo, mucho desarrollo. Justo te iba a preguntar, ¿hay vacunas para los parásitos? Sí, hay dos vacunas, digamos que de manera, o tres, vamos a poner ejemplos, ¿no? Hay una vacuna para Hemoncus, que está más desarrollada hacia ovinos, otra vacuna para Dictiocaulus, ¿no? Y que, bueno, que normalmente se utilizan en Europa, aquí en México no existen. Y teníamos Gavac, que era una vacuna que era para garrapatas, ¿no? Que desarrollaba Cuba. Ahora tenemos una que la verdad es que no recuerdo el nombre, pero de un laboratorio mexicano y que, bueno, también están haciendo ese esfuerzo. También urge esta necesidad de desarrollo de vacunas para mitigar el proceso, digamos, de la infección. Pero yo estoy un poquito más a favor de comprender las poblaciones parasitarias porque juegan un rol muy importante en los rumiantes. Juegan un rol de simbiosis y van a permitir pues el desarrollo, ¿no? Metabólico muy importante que necesita un rumen, un abomazo, ¿no? O un intestino. Entonces es muy importante entender que el parasitismo no debe ser abordado como algo negativo, sino una simbiosis o un control, ¿no? Vuelvo a lo mismo. No los vamos a erradicar, no los podemos erradicar, entonces hay que llevarnos bien con ellos. Entonces el manejo integrado nos permite atender con nutrición, con el cuidado de la microbiota, con si tenemos acceso a estas vacunas, podemos apoyarnos en cierta época del año, cuando más expresión del parasitismo tenemos, ¿no? Por ejemplo, en las lluvias, en las secas, y que ahorita, sinceramente, es un descontrol total porque este mundo está cambiando, ¿no? La temperatura está elevando y cambiando las condiciones ambientales y estos están mutando, ¿no? Y resistiendo a estas temperaturas o sequías, etcétera. Uy, qué interesante. Justo te iba también a preguntar la relación. Entonces, ¿tú opinas que lo que debemos hacer es que ellos convivan, estos parásitos convivan con la microbiota intestinal y que se lleven medio bien? ¿Y tú crees que sí se pueden adaptar? Claro, claro. De hecho, bueno, hay muchos estudios en diferentes partes del mundo. También nosotros estamos trabajando con eso para poder demostrar que la interacción de las bacterias, protozoarios, arqueas, virus, levaduras que están en todo el tracto gastrointestinal de un rumiante y que es tan complejo, ¿no? Tiene una estrecha relación también. Hay convivencia y hay interacciones entre grupos, entre mismos grupos, ¿no? Y entre estos macroscópicos que vemos y los microscópicos. Entonces es muy importante mantener el control. Un ejemplo es que estamos haciendo estudios precisamente con la utilización de ivermectinas, cómo va a cambiar o a switchar la composición de la microbiota. Puede irse hacia la elevación, un ejemplo de clostridiales, porque la ivermectina le va a dar
no solo a los parásitos, no solo a los helmintos, también le va a golpear a ciertos grupos bacterianos. Entonces, esta interacción nos permite tomar conciencia, y es lo que yo siempre digo, cuando tengo un fármaco en la mano, lo pienso una y 100 veces. Una por el riesgo de montar resistencia, pero también puedo causar un proceso de disbiosis sin saberlo. O sea, es como muy difícil para un veterinario decir, voy a aplicar un tratamiento y voy a causar un daño. Sí, lo podemos causar y podemos tener procesos de disbiosis o acelerar procesos de disbiosis, por ejemplo, una clostridiasis, cuando yo aplico medicamentos sin que sean realmente necesarios, ¿no? O no tengo ese cuidado. Entonces, pues bueno, empieza a cambiar la manera de utilizar a los fármacos, ¿no? Los fármacos son nuestra única, es como el oro, es como el petróleo, es un recurso no renovable, son muy buenos, los laboratorios son muy buenos, pero tenemos que cuidarlo y si no lo preservamos, pues ocasionamos estos fenómenos, ¿no? Wow, sí, sí, entendidísimo. Mira, yo quiero otra pregunta, tengo otra pregunta que quisiera hacerte. Fíjate, nosotros en bovinos, por ejemplo, ya sabemos que pues, muchísimos países han prohibido el uso de antibióticos de forma regular en los animales, los animales de producción. Y entonces se está probando desde hace mucho tiempo, yo ya estoy involucrada también en probar productos naturales para poder sustituir antibióticos y incluso hasta a lo mejor a promotores de crecimiento con productos que sean aceptados por la comunidad internacional, sobre todo para poder exportar y para aquí también para que el mexicano coma más decentemente, ¿no? Entonces, pasa igual, hay productos naturales que podamos sustituir por estos antiparasitarios. Sí, de hecho, el manejo integrado tiene una fórmula, se llama 2 más uno. Voy a utilizar un producto químico natural, un producto químico sintético. Y cuando hablo de producto químico natural, pueden ser plantas con metabolitos secundarios. Y estas plantas que están bien definidas, y además viene de la etnoveterinaria, de la etnobotánica, o sea, ni siquiera es como algo nuevo, sino es como recurrir a nuestros recursos ancestrales, ¿no? Y entonces poder seleccionar ciertas plantas endémicas de la región. Un ejemplo es el salam que se utiliza en Yucatán, ¿no? Que es un árbol maya, ¿no? O la planta de mezquite, que también la estamos estudiando aquí, que es un recurso forrajero, pero a la vez tiene metabolitos secundarios. Y los químicos que pueden ser una ivermectina, un levamisol o una moxidectina, doramectina, etcétera, ¿no? Un benzimidazol también. Pero utilizarlo en diferentes tiempos y momentos del año. La siguiente parte de la fórmula es el más uno. El más uno es utilizar alguna de estas herramientas. Una es el control biológico, que me puede ayudar, algunos hongos o algunos pellets que ya se están distribuyendo de manera internacional y nacional, que atrapan o que minimizan la cantidad de parásitos que puedan haber en la pradera. Otro es precisamente la rotación adecuada de los potreros, el manejo adecuado de los potreros, irnos hacia nuestros recursos forrajeros naturales y no introducir pastos, ¿no? Porque esto también, hasta la naturaleza misma, va a impedir que las larvas suban y bajen, ¿no? Entonces, por eso se llama integrado. Vamos a seleccionar diferentes herramientas. Y esto también viene de la mano con la utilización de plantas bioactivas que puedan ser incluso nutracéuticas, que nutran y que curen a la vez. Y esto pues se vuelven un recursos, primero parte de la investigación, que hay que buscar qué plantas tenemos en nuestras regiones, que no puedo exportar un, no sé, por ejemplo en Francia es un San Juan o un Healthy Hay, no lo puedo traer a México, pero tengo muchos recursos, ¿no? Brasil, nosotros tenemos una biodiversidad muy grande, entonces ir explorando eso. Efectivamente se está buscando eso en parasitología. Gracias, Cintli. Oye, ya estamos casi teniendo que terminar ya este podcast, pero fíjate, tengo una pregunta también que creo que necesito preguntártela antes que terminemos. Nosotros trabajamos, tú sabes que parte de la producción en México, gran parte ya, sobre todo de la parte formal, acaba en un corral de engorda. Yo te he oído hablar de potreros, ahí están las partes importantes de los parásitos, el trópico, las humedades y todo eso. Pero ¿qué pasa en un corral de engorda? ¿Aplicaría este tipo de manejo cuando tú tienes
15.000 animales, le puedes hacer a todos los análisis, va a tener que darle a cada uno, es decir, eso, no sé, cuéntame un poquito si tenéis pensado también meterse en esa parte, porque te digo, el productor mexicano y mucha en Centroamérica, Latinoamérica, la engorda es algo muy cotidiano para finalizar a los animales. Sí, finalmente, bueno, estas producciones masivas que tenemos, que no estoy tanto a favor, pero bueno, son los sistemas y nos estamos enfrentando a eso. Una característica que tiene, y he caminado estos feedlots, ¿no? Y hemos platicado con los médicos veterinarios que están a cargo. eh, Finalmente creo que es como la parte clínica que sí podemos hacer. Tú entras a un feedlot y tú ves al animal que está agachado, lleno de moscas, y que está realmente enfermo. Entonces, nuestro acercamiento a estos feedlots es a él probablemente sí lo trates. Ok, no te pido que le hagas el lote completo y que le apliques el medicamento, porque también es un costo extra y probablemente no lo necesitan porque los animales están muy bien nutridos, ¿no? Entonces, aquel que sí, y ellos mismos van sacando los rezagos, ¿no? Entonces, ese rezago permite también tratar, ¿no? Y cuarentenar hasta cierto punto, precisamente para que no entre al procesamiento de la carne, ¿no? O incluso hasta la leche. Entonces, estas técnicas les pueden ayudar. Y creo que a mí me ha sorprendido, una de las cosas que he visto aquí en México es que están buscando cierto control biológico. Hay un rancho que implementó, no, sé, no implementó, que introdujo una avispa que mata moscas o mata garrapatas, ¿no? Y entonces esta avispa pues se vuelve la cuidadora en este sentido de disminuir, ¿no? Sin embargo, tiene un efecto ecológico, porque la avispa no va a seleccionar solo a las moscas hematófagas o a garrapatas o a ciertos artrópodos, sino también puede atacar mariposas o abejas, y entonces hay que tener cuidado con eso, pero me llama mucho la atención que estén buscando nuevos métodos y este control biológico que es muy importante porque sabemos que existe, ¿no? Entonces, bueno, solo es cuestión de tener cuidado y de acercarse. Es un mundo para descubrir, ¿no? Excelente. Sintli, ya estamos por cerrar. ¿Quieres darnos alguna recomendación para los que te escuchan? Cuéntanos también un poquito de los proyectos que estás trabajando en específico ahora mismo y con eso cerramos, ¿vale? Y nos das tu recomendación para los que nos escuchan. Claro, pues bueno, a mí me gustaría platicarles que estamos trabajando precisamente con plantas nutracéuticas. Un ejemplo es el mezquite, para poder minimizar, ¿no? Sabemos que no se va a eliminar, pero que la planta va a utilizar sus metabolitos secundarios como taninos, terpenos, saponinas, que puedan ir en contra de los parásitos. Y eso es lo que estamos haciendo in vitro y próximamente in vivo. También estamos trabajando con la interacción macrobiota-microbiota, ¿no? Con los diferentes tratamientos que existen e incluso también estas plantas ricas en metabolitos, ¿no? Ver cómo podemos mejorar la microbiota. Y la intención es precisamente lo que tú dijiste. Es mucho más sano dar un prebiótico, probiótico, un eubiótico a un animal que darle una retafila de medicamentos, ¿no? Y sobre todo cuando no lo necesita. Entonces, por ahí va el acercamiento de este estudio. Y finalmente también tenemos como línea de investigación el manejo integrado en animales, obviamente rumiantes y équidos en específico, pero también esta parte de los équidos que son animales de trabajo, que en los ranchos se dejan al olvido o se tratan de igual forma que al bovino, y es otra historia. Y entonces estamos precisamente en esa transición, ¿no? Los équidos son muy importantes, llámese caballo, mula, burro, ¿no? Y también tienen sus propias poblaciones y nos pueden ayudar a mitigar todo el problema que hay con el ganado de carne o el ganado de leche, ¿no? Y bueno, me gustaría cerrar, el manejo integrado es obligatorio ya. Ya no puedo seguir pensando en administrar fármacos sin considerar todas las consecuencias de la resistencia, pero también de la ecotoxicidad que hay. Estamos bañando nuestros campos de químicos, estamos afectando un ecosistema, ¿no? Como los artrópodos naturales que van a degradar el excremento, ¿no? El estiércol, las moscas, los escarabajos, arañas, también hemos encontrado arácnidos, nos dedicamos a investigar todo este nicho. Nosotros le llamamos, son islotes ecológicos que hay que cuidar y preservar. Y es obligación del médico veterinario, es obligación del zootecnista, es obligación del ingeniero agrónomo cuidar estos islotes ecológicos.
Y yo con eso me despido. Gracias, Cintli. Asegúrate, solo te vamos a pedir que por favor difundas tus resultados en cuanto los tengas para que todos puedan aplicar lo que tú estás estudiando. Oye, te agradecemos muchísimo, ha sido un honor hablar contigo, interesantísimo, lo explicas súper bien. Y bueno, para los que nos oyen en Carnecast, espero que en el siguiente puedan estar también. Nos despedimos, muchos saludos. Hasta siempre. Hasta luego. Adiós, Cintli, muchas gracias. Gracias, María.